Continuamos con el Gráfico TV. Tenemos con nosotros al presidente de Santa Tecla, el señor Eduardo Amaya. Bienvenido, Eduardo. Un gusto tenerlo por acá. Un gusto. Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, Eduardo, literalmente, ¿cuánto tiene de ser presidente del equipo? Bueno, 1 mes y 5 días, si quisiéramos ser casi exactos. Bueno, pues literalmente lo tenemos fresquecito para hablar de fútbol, para hablar de, además, compartir su visión, hablarnos deportivamente también de cómo ve el tema. Y recién en el primer bloque subrayábamos la relevancia que tiene el partido de este sábado. Sí. Sobre la situación deportiva complicada, compleja, en la que aparentemente está Santa Tecla. Digo aparentemente porque todavía en la tabla de descenso hay un colchoncito ahí. Pequeño. ¿Qué opinión tiene y qué análisis han hecho sobre este tema, Eduardo? Bueno, quizás para primero ver la tabla. Lastimosamente estamos leyendo la tabla de abajo hacia arriba, y creo que es un tema que no esperábamos. No esperábamos por un tema bien simple, y es que se mantiene una buena base de jugadores. Creemos que no pasa por el tipo de jugadores que tenemos en el club. Creo que yo fui bien enfático en decirlo cuando tomo la responsabilidad. Mantenemos el 70% de la base del club que cierra el torneo anterior. No se ha movido, se han respetado condiciones. Particularmente tenemos una nómina al día. Cuando digo al día, pagada el 30 de enero, o sea, ni siquiera el 31, paga el 30 de enero, el 100%. Y luego hacemos los cuestionamientos al cuerpo técnico y a jugadores. ¿Qué está pasando? Nosotros como junta directiva estamos respondiendo, y el jugador de pronto o no se la cree o cae en un bache anímico que definitivamente va a costar que salga. Sin embargo, empezaba el torneo, no nos veíamos tan cerca de un problema de descenso como hoy lo estamos viendo, y obviamente habrá que tomar algunas decisiones. O sea, esto creo que tuvimos esta semana una plática con el cuerpo técnico justamente, y también con jugadores, porque es importante trasladar lo que nosotros como junta directiva esperamos del club, pero también el club que debe de dar al aficionado que principalmente apoya en el estadio, y a nosotros como junta directiva. ¿Y qué se le dijo a los jugadores? Bueno, prácticamente lo que se habló con ellos primero, lo que les menciono, no es un equipo novato el que tenemos. O sea, cuando vamos a la nómina de jugadores, tenemos campeones que ya fueron campeones, sí. Jugadores que ya fueron campeones con el Santa Tecla o con otros clubes en el Redondo Nacional. A nuestro juicio, lo que está pasando es que de pronto el liderazgo, no hay un líder nato dentro del grupo, y eso termina también pesando dentro del camerino. Apelamos mucho a que el técnico pueda identificar, y cosas que también se perciben, a lo mejor, pero nadie las dice, y es que de pronto el hecho de que hayan jugadores jóvenes que vengan pujando, quieras o no, genera incomodidad para aquel jugador ya más rodado, más grande, que de pronto piensa que tiene ganado un puesto porque ganó torneos hace 2, 3 temporadas, y eso, quieras o no, genera incomodidad, pero es natural. O sea, el jugador, para que haya un recambio, y nosotros lo dijimos al inicio cuando tomamos el compromiso, le vamos a apostar mucho a los jóvenes porque creemos en que tenemos buena materia prima y hay que aprovecharlo. O sea, ¿qué sentido tiene que el club esté formando muchos jugadores en sus bases y esté yendo a parar a otro equipo? No tiene ni el más mínimo sentido. Muy bien, compañeros. Buenas noches, Eduardo. Yo coincido en todo lo que habló de la parte deportiva. Yo lo he repetido acá, que tiene un buen plantel. El 70% de la plantilla de los torneos anteriores, un mediocampo que yo lo decía hace 2 días, con Rodrigo Rivera, con Wilma Torres, con Wilfredo Cienfuegos, con Herbert Sosa, con Álvaro Lizama. Pero sacando lo deportivo, que también coincido que puede existir la parte de liderazgo dentro del camerino, ¿cómo encontró Santa Tecla? Porque se habló mucho en la transición de directivas que había doble directiva, que habían problemas económicos, que se tenía que bajar el presupuesto del equipo. ¿Cómo encontró Santa Tecla Eduardo Amaya? Porque a simple vista parecía un club ordenado, un club serio, un club que trabajaba bien. Quizás vamos a hacer un parteaguas. En la parte deportiva, pues yo creo que ustedes lo conocen más que mi persona como medio que especialista en tema deportivo. En la parte financiera, he de reconocer que había muchas falencias. Muestra de eso es de que se practica una auditoría y esto deriva en un déficit de aproximadamente $370.000.
Eso obviamente implica de que hay que cargar ese déficit a este periodo y hay que también trabajar cumpliendo con las responsabilidades primordiales que es la nómina, en este caso jugadores, pero también tenemos a un lado también que ir paliando todos esos pasivos o esos acreedores que también se heredan y que representan ese déficit al 31 de diciembre de 2019. Eso es como la lectura en términos muy prácticos, Diego. Obviamente, si quisiéramos ahondar en el tema financiero, creo que nos pudiéramos extender tanto como ustedes lo permitan. Pero está amarrada la cosa, porque al final me parece que la pregunta es, ¿qué tanto dentro de las medidas que ustedes tomaron para volver menos onerosa la operación deportiva, qué tanto eso influye directamente en los resultados? Yo me atrevo a decir que no debería estar influyendo en lo particular, y es cosas de las que no entendemos. Creo que nos hemos reunido con el técnico básicamente 2 veces, y yo se lo decía a la Junta Directiva Deportiva en su momento. Se contrata un técnico, confiamos en él es el que sabe su chamba y tiene que sacarla adelante. No estamos para incidir permanentemente él, porque él sabe los resultados o los compromisos que tiene con el club. Sin embargo, cuando vamos a la parte financiera, yo les decía, este club, si vuelve a tomar los compromisos del año anterior, va a morir. Financieramente va a morir, no tiene una vida más allá de 3, 4 meses y va a morir financieramente. Entonces, una de las propuestas fue recortar entre el 35 y el 40% del presupuesto. Coincide con que muchos jugadores que hacían un costo alto en la nómina terminaban contrato, y eso es muy positivo para nosotros, porque es más fácil no renovarlos que empezar a negociar o empezar a paliar cómo me quedo con ese tipo de jugadores. Entonces, para nosotros, pues prácticamente queda muy bien. Incluso si tú me lo preguntas, esperamos que vuelva a ocurrir eso también hoy en junio. O sea, yo se los puedo dar ya adelantado. ¿Por qué? Porque creemos que todavía manejamos una nómina demasiado alta, y se los decía a los jugadores en la reunión que teníamos, señores, es que simple y sencillamente nosotros podemos ver nuestra nómina, y yo les puedo asegurar que los equipos que hoy por hoy están arriba en la tabla tienen un presupuesto que es la mitad del nuestro mensual, y están en primer lugar. Entonces no es un tema de presupuesto, es un tema de actitudes realmente. Ahora, yo lo que interpreto que además que digamos que el Santa Tecla de alguna manera se puede pensar que está de alguna manera presionado por el tema de la tabla acumulada. Da la impresión que no es un problema que comenzó en enero de este año y en este torneo. Sí. De hecho, es problema porque justamente se viene arrastrando desde probablemente. Nosotros comenzamos a oír problemas en la internet de Santa Tecla desde enero, justo después de que fueron campeones por última ocasión. Sí. Parecía, daba la impresión, se podía intuir que había un desencuentro entre plantilla y directiva. ¿Ustedes tienen esa impresión de que ustedes se han comunicado con el plantel? ¿Han habido reclamos de parte de la plantilla o una especie de desencuentro con el grupo de jugadores y la directiva? Sí, quizás en esa parte me atrevo a decir... hemos sido transparentes con todos los jugadores y le hemos dicho, si consideras que algo de parte de la directiva está afectando el resultado del club, háganlo saber. Porque si bien es cierto, estamos para responder a lo que ellos necesitan en términos económicos, que es lo que se contrata al final como en cualquier empresa. Yo contrato a alguien para que rinda, no para que camine. Entonces de pronto, ¿verdad? Es lo mismo que se les pide a ellos. Ahora, si te vas a molestar porque te pidan que rindes en tu trabajo, estamos fregados. O sea, definitivamente ahí creo que hay una complicación, que creo que no hemos sentido todavía esa diferencia. Ahora, tú lo mencionas bien, o sea, hoy estamos viendo la complicación porque estamos a 8 puntos de una posible complicación al descenso. Sin embargo, estamos ante el segundo peor inicio de torneo del Santa Tecla. El peor inicio de torneo fue justamente el de enero del año 2019, o sea, fueron 3 ganes y 4 pérdidas en las primeras 7 fechas. Tampoco debería de ser como dice el dicho popular, ¿verdad? Consuelo de muchos, consuelo de tontos, o sea, porque al final no es eso para lo que trabajamos. Trabajamos realmente para que el club tenga lo necesario, y dentro de lo necesario está que los jugadores también rindan conforme a lo que se les ha contratado. Yo creo que sacábamos una estadística hace algunos días abonando a eso. Santa Tecla ha ganado 2 de sus últimos 15 o 16 partidos. Sí. Es decir, que esto es un tema que ya estaba desarrollándose, sí, al menos desde el torneo pasado, Rodrigo.
Eduardo, habla de recortar presupuesto, lo cual es lo más responsable. Pero hay una estrategia que usted ve tangible no solo para Santa Tecla, sino para el fútbol nacional, para tener un aumento en los ingresos de una forma considerable y sostenible. Fíjate que sí. El año anterior, casualmente me invitaron por mi profesión en materia impositiva, me invitaron para acompañar a la Asamblea y con algunas entidades un proyecto de reforma a lo que era la ley de impuesto sobre la renta, puntualmente para que se pudieran percibir donaciones de empresas y cortando el límite de deducción que puede haber dentro para efectos impositivos. Lastimosamente quedó por ahí, no se logró concretar, pero creo que de pronto eso pudiese ayudar. O sea, ocurre en otros países de la región. Yo lo expresaba en su momento que nos reuníamos con algunos jefes de fracción de la Asamblea Legislativa, les decía, mira, o sea, si esto no es algo nuevo, no vamos a inventar el agua azucarada, realmente ya ocurre en otros países hay un índice de deducción y si quisiéramos ir más allá, incluso hay algunos países que la planilla de jugadores está dentro de una empresa. Ocurre en México muchos clubes tienen su nómina dentro de, por ejemplo, un banco, dentro de una televisora, etcétera, porque permiten la deducción completa. Eso obviamente genera mayor competitividad y genera también que no tengan fricciones económicas los clubes como ocurre en nuestro país, ¿verdad? De pronto te encuentras un club que pasa 2 o 3 meses, termina la temporada y el jugador ha recibido más que un salario. Entonces creo que de pronto son temas que se pueden ir paleando de esa manera. Eduardo, vamos a ver porcentualmente, ¿cómo está distribuido el ingreso que tiene Santa Tecla? ¿Y qué es, a partir de su experiencia profesional, qué sería lo ideal? ¿Cuál es el objetivo que usted persigue a mediano plazo? Ok, si hago haciendo un parteagua, sí, al 31 de diciembre, que son cifras ya cerradas, y leyendo un poco la comparación con el 2018 siempre del club, el Santa Tecla tiene más o menos la integración de patrocinios, un 65-70% es patrocinio, una franja por ahí de un 30% que son ingresos de taquilla, que eso se vuelve importante, la parte de taquilla incluso se puede convertir, pasar de un 30 a un 35 a un 40% cuando tú llegas a una final. Cuando tú llegas a una final y curiosamente, en lugar de ser campeón, eres subcampeón. Porque hay una diferencia real en eso, ¿verdad? Obviamente, si eres campeón, la taquilla se va prácticamente en premios, y si no eres campeón, deberías de ser un buen previsor o administrador para poder tener el inicio de tu torneo, de tu siguiente torneo. Eso es más o menos como 70, está en términos de 70-30. Por ahí. ¿Le parece ideal eso? Lo ideal, vamos a ver, si fuese ponte 65, 35, por ahí más o menos. El ideal o lo que buscamos es tener los sponsors necesarios que puedan llegar, porque obviamente no somos un equipo que tenga una afición masiva. Yo lo he dicho con otras personas, o sea, si vamos a equipos que pueden vivir de taquilla, bien trabajados, pensaría yo, son 3 hoy por hoy, y no hay más que decir, Alianza, FAS y Águila, y en su momento Firpo, y creo que hay que parar de contar en el redondo nacional. Nosotros no es ese el caso es que tenemos que buscar posicionar lo mejor que se puede el equipo para que el sponsor venga y pueda aportar. ¿Por qué? Porque en taquilla vamos a tener a lo sumo un 20-25%. Entonces siempre va a quedar una franja pendiente que es la que tenemos que llenar con un sponsor adicional. O sea que el problema no es de porcentaje o de distribución, no, sino de volumen. Es de volumen, es justamente así. Es justamente así y es lo que tú tienes que venir a trabajar. Ahora, pues el problema es que muchas veces se planifica a partir del costo y tú no puedes planificar a partir del costo una campaña. Esto pues ocurrió, mira, el torneo pasado se clasifica prácticamente a último momento, se clasifica en el torneo, pero ¿cuánto costaba esa nómina? Costaba 35% más de la que cuesta la actual. Entonces el problema no se vuelve un tema de costo, se vuelve un tema muchas veces de actitud de jugadores, porque aquella nómina se armó para dar competencia a nivel internacional, centroamericano.
no se arma ni siquiera, o sea, es decir, tuvo que haber arrasado en el torneo local el equipo. Debería haber andado mejor. Claro. Yo tengo, ¿El que volviendo, mejor se reforzó? volviendo a lo deportivo, dos preguntas. Primero, ¿qué tanta paciencia le van a tener a Osvaldo Escudero si continúan los malos resultados? Y, unida a esa pregunta, ¿cuáles son los objetivos que le han puesto a este cuerpo técnico para el torneo? Digo de entrada, no ahorita. Bueno, de entrada el objetivo en principio era recuperar la identidad de juego del club. Creo que la identidad de juego del club se había perdido. Quizás vamos a ir al tiempo que lo tuvo por primera vez Escudero, luego Corti. El club tenía una identidad de juego, había mucha tenencia de balón y eso permitía, pues obviamente, tener más llegadas al marco, pero también recuperar más rápido y poder generar más volumen de fuego, lo cual se había perdido. Hay que ser honesto, se había perdido. Creo que era un club más de pelotazo, que un club que tuviese el balón y pudiese hacer algo distinto. Eso creo que se ha logrado parcialmente, pues creo que si ustedes que se dedican a esto, creo que al menos en los juegos de local ha habido mucha tenencia de balón. Lastimosamente no falta la última parte, y que es el gol. Ahora, en términos ya de posicionamiento, ¿a dónde nos vemos? Pues el target o el objetivo que se le planteó en este caso al profe Escudero y a su cuerpo técnico es clasificar al menos entre los últimos, si no entre los primeros, pero teníamos que estar ahí. Eso es, o sea, estar ahí entre los primeros 6 y de allí en adelante pues ir paso a paso. Eso es el objetivo. Pues creemos que no hemos iniciado de la mejor manera, pero igual, la ventaja que hemos tenido, y quizás por eso no se ve tan abrupto el tema, a pesar de que sabemos que tenemos 3 puntos en la tabla, es que los demás equipos tampoco han puntuado Los tradicionales. sustancialmente, los correcto. tradicionales Entonces, quieras o no, pues aparecemos por ahí que si de pronto 3 puntos te hacen llegar a la 7ª o 8ª posición, o sea, está así el calendario. Entonces, de pronto sí ya se le puso a él sobre la mesa ese tema, que no podemos perder un juego más en casa. Eso definitivamente lo hemos hablado y también los jugadores son conscientes de que equipo que llegaba a jugar a Santa Tecla le costaba sacar puntos en Santa Tecla. Bueno, ahora resulta que nos han sacado 6 puntos en 3 juegos, porque lastimosamente hemos perdido 6 puntos en 3 juegos, los 3 empates. Entonces eso ya se le hizo ver al cuerpo técnico y también le hemos pedido que la situación no se puede volver a repetir. ¿Y si llega a pasar? Bueno, ¿Tiene la paciencia para...? Lo que pasa es que, solo ponte a pensar, Diego, ¿cómo vamos a estar el día lunes si perdemos más puntos en casa? Bueno, una complicación directa en la tabla. Sí, ¿me entiendes? Entonces, alguna decisión va a haber que tomarse, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ocurre. Y no solo en la parte técnica, también a nivel de jugadores, porque los jugadores son los que juegan, no es el técnico tanto en esto. Marcelo, Rodrigo. Bueno, yo quería solo retomar un poco el tema económico. Cuando usted me dice que hay ideas, posible un desahogo impositivo, una ley impositiva que pueda ayudar, ¿ese es un esfuerzo individual o es toda la liga que actúa en equipo para que mejore todo el fútbol nacional? Realmente, cuando se hizo el proyecto de reforma, lo que en sí se plantea era para el deporte en general, no para el fútbol, sino para términos generales, y eso pues obviamente pasaba porque de pronto hubiesen, por ejemplo, otras disciplinas involucradas que puedan ser beneficiadas. Lastimosamente ha quedado ahí, esperemos que en un momento determinado se retome, porque creemos que sí va a tener muchos beneficios para el deporte en general, no solo para el fútbol. Mira, la última de mi parte, perdón Cristian, muy bien, porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Cómo se le ocurre a Eduardo Maya meterse en este tema del fútbol y sobre todo agarrar Santa Tecla con los pies hinchados? Bueno, fíjate que nosotros veníamos de cerca del club desde el 2017, o sea, no es un tema nuevo. El 2017 estuvimos por ahí, les dimos un diagnóstico financiero, una especie de due diligence justamente, en el cual les decíamos dónde estaban parados y hacia dónde iban, y cuál era la vida que tenía el club si seguía en el ritmo que seguía. Eso fue con el finado licenciado Vidal. Y luego pues ahí quedó. La idea era montarles un business plan a 5 años para que esto pues pudiese tener más dinamismo y definitivamente no se estuvieran dando las cosas que nosotros encontramos al 31 de diciembre de 2019. Pues es justamente lo que estamos montando. Entonces,
ahí llega mi acercamiento. Luego hay una propuesta de Guillermo Figueroa también el año anterior de acercarme al club, de integrarme en la junta directiva, pero luego renuncian ellos y entonces se me propone tomar el tema como presidente. Como Corremiro, tengo una duda. Usted es representante del equipo en la primera división. Sí, Debe ser el único presidente, hasta donde yo me entiendo, que es el representante también. sí. ¿Por qué? Bueno, primero porque Porque no es un lugar agradable para estar hasta donde yo recuerdo. Además, Bueno, fíjate que de primero, en principio, pues me dijeron que nombráramos a alguien más. De hecho, a la junta, muchas juntas va mi suplente, Ramón, que lo hace muy bien y nos ayuda mucho en el tema. Pero también quería conocer qué ocurre ahí. ¿Qué ocurre de pronto en la liga? O sea, pero ya conoció, supongo. existe la curiosidad y luego vas y bueno, mejor mantener la curiosidad. Y ahí lo dijo todo, y luego va y... Yo tenía una duda. Vamos a ver. Yo quisiera saber si llegó a un acuerdo al final con el profesor Marcos Sánchez Yacuta y si al final hubo novedades respecto al caso de a una Abreu. demanda de Sebastián Abreu. Ajá, ¿cómo están esos Ok, temas? el tema quizás tocó primero el tema de Abreu. El de Abreu, pues obviamente está el tema de la demanda que interpuso el equipo brasileño. Justamente la demanda, y ustedes lo conocerán, es por el hecho de que demanda que se inscribió como jugador, pero realmente se contrató como técnico Claro. y están las evidencias, se manda a FIFA. Pero aunado a eso se responde y se hizo una contrademanda al club. Entonces hay una contrademanda asociada al club de Brasil, también por daños de imagen, ¿verdad? Entonces ahí estamos demandándolo también porque obviamente en su momento se puso en riesgo algunos patrocinadores que tenían asociado el tema del buen prestigio del club y pues hay un sponsor que perdemos. Entonces se está manejando de esa manera el tema de Abreu. Con el tema del cuerpo técnico anterior, pues se hizo el procedimiento que localmente se oscila hacer ante la federación. Se depositó toda la plata tal como lo asesoró la parte legal que se hiciera y se dio por cerrado el tema. Por eso es que se pudo escribir al profe Escudero y a su cuerpo técnico. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo estamos de tiempo, mi estimado productor? Bueno, vamos a ver la portada del gráfico antes de despedirnos del señor Amaya. ¿Qué llevamos mañana? Algo del FAD, digo, ahí está. Ahí está, sí, habló duro Estrael ahora, sí. Bueno, pues es que ya al FAD le va quedando poco margen para hablar. Tiene Me que ha tocado ganar. el orgullo. Sí, bueno, vamos a verlo. No lo tiene fácil tampoco contra Jocoro. Muy bien. Eduardo, ha sido un gusto tenerlo por Un acá. placer. Gracias a La verdad que usted. La verdad, estamos seguros que no será la última. Ok, Y bueno, muchas un gracias, saludo al Cristian. profe Escudero y a los jugadores y a toda Gracias. la afición de Santa Tecla. Gracias. Muy bien. Bueno, señores, nos vamos. Vea, Sí. terminamos tranquilo la semana. Fue una semana algo eléctrica. Pero ya vamos para abajo. Ayer Eugenio vino de luto, ahora... No, es porque de aquí voy a un bautizo. Tengo un amigo que también es turno. Mañana tendremos entrevista con el presidente del comité organizador de los Juegos Deportivos Centroamericanos Santa Tecla 2021. Otra temática también muy importante, de mucho interés para todos. Gracias por su sintonía. Buenas noches.